Bueno, vamos con el segundo audio del texto de Las diferencias individuales y el análisis estadístico, la educación y los test mentales de Roger Smith. Este es el apartado de la educación y los test mentales. Durante el tiempo en que el pensamiento evolucionista llegó a ser corriente, un cambio en la política social convirtió a la educación y la inteligencia en cuestiones importantes para el Estado. A mediados del siglo XIX, en Francia y luego en 1870 en Gran Bretaña, la legislación estableció el marco para la educación escolar primaria universal. El motivo principal en Francia, en donde la educación de los niños entre 6 y 14 años se convirtió en obligatoria en 1882, fue la meta política de crear un sentido de identidad nacional común a lo largo de un país extenso y en gran medida rural. En Gran Bretaña, en donde la educación primaria se hizo obligatoria en 1880, el estímulo fue el deseo de que la gente fuera capaz de ejercer su elección política y llegar a ser independiente económicamente. Se implementaron campañas paralelas a favor de la educación en todos lados, con el resultado de que la escolaridad masiva se convirtió en la norma de la sociedad moderna. A fines del siglo XIX, la inversión sustancial nacional y local en educación en muchos países creó presiones financieras y administrativas. Expandió también las ocupaciones que se interesaban especialmente en el desarrollo de las capacidades humanas, y se ha señalado la importancia de esto para la expansión y la profesionalización de la psicología en los Estados Unidos. Los llamados a convertir a la educación en una ciencia fueron ampliamente escuchados, y la educación científica parecía requerir conocimiento de desarrollo natural del niño. En los años 1880 y 1890, por ejemplo, estaba de moda en el mundo de habla inglesa la educación herbartiana. Filósofo y pedagogo prusiano, Herbart enfatizaba que el interés del niño, no del adulto, debía ser la fuerza conductora de la enseñanza y que el interés del niño se desarrollaba en etapas. La realidad de la escolaridad masiva, sin embargo, se tradujo en clases numerosas, un currículum estándar y una enseñanza a menudo indistinguible de la disciplina, que era su precondición. También había expectativas de que los niños debían alcanzar cierto nivel de logro, cuya forma de medirlo eran los exámenes. El sistema francés fue construido como un procedimiento de selección de los mejores estudiantes, aunque fue evidente que los niños con habilidades inferiores requerían más atención que los de habilidades superiores. En este contexto, la palabra inteligencia denotaba en la clase una capacidad innata del niño que se pensaba que era la base de su logro. En la práctica, inteligencia caracterizaba el rendimiento de un niño en relación a otros niños y a un conjunto de estándares educacionales. Más aún, en el modo en que la palabra fue usada por los psicólogos y especialmente en el público que entendía psicología, inteligencia tendió a denotar un objeto natural concreto. Lo que se llamó inteligencia se convirtió en la explicación más que en la medición del rendimiento. Este uso reflejaba y fundamentó un conjunto de suposiciones cotidianas, características de la sociedad psicológica, sobre la habilidad como fundamento de los fenómenos sociales. La educación y la medición de la inteligencia se unieron de una forma específica. En los años 1890, Alfred Binet contribuyó a la infraestructura académica de la nueva psicología en París, estableciendo un laboratorio, procedimientos de entrenamiento y una revista. También se involucró en investigación educativa y fue la figura central en el establecimiento de la moderna psicología de las diferencias individuales y de los test mentales en Francia. Binet era un joven rico que encontró su vocación en la psicología.
Luego de un interés inicial en el hipnotismo y un reconocimiento doloroso de que había fallado en apreciar el rol de la sugestión en las investigaciones, Binet cambió el diagnóstico médico por el estudio psicológico como un modo más confiable de describir capacidades intelectuales. En los años 1880, cuando había bastante interés en el hipnotismo como una técnica experimental y terapéutica, se mostró que había marcadas diferencias en la respuesta inicial. Freud, un gran observador, y Binet, otro. Binet llevó su interés en las diferencias individuales desde el área de la hipnosis hacia un nuevo trabajo. Realizó estudios imaginativos de sus dos hijas, Madeleine y Alice. Por ejemplo, detectó diferencias estilísticas y temperamentales en el modo en que aprendían. También observó diferencias en el modo en que trabaja el intelecto del niño y el del adulto, diferencias que recogió solo porque estudió habilidades de nivel superior. En 1891 comenzó trabajando, sin paga, en el nuevo laboratorio de psicología fisiológica en la Sorbona, y en 1894 se convirtió en su director luego del retiro de su fundador, Henry Bunis. Desde entonces y hasta su temprana muerte, Binet fue muy activo en la promoción de una psicología experimental dirigida al estudio de las diferencias individuales. Cuando comenzó el trabajo que lo condujo a los test de inteligencia, luego de unirse y llegar a ser la fuerza conductora de la Société Libre pour études psychologiques de l'enfant en 1899. En los años 1890, Binet, sus colegas y sus estudiantes comenzaron a estudiar las diferencias individuales experimentalmente, aunque a veces usaban las técnicas de medición de la discriminación sensorial, por medio del registro de las diferencias apenas perceptibles, o de tiempos de reacción desarrolladas en Alemania. Su abordaje fue diferente en dos puntos significativos. En primer lugar, tendían a hacer estudios en profundidad, análogos al examen clínico, de gente que era especial en algún sentido. Binet publicó un estudio de Gun Calculator y de gente con una capacidad extraordinaria en ajedrez, capaces, por ejemplo, de ganar muchos juegos simultáneamente. En segundo lugar, su trabajo intentaba con frecuencia comparar capacidades mental de nivel superior, tales como la comprensión o la apreciación estética. Esto contrastaba con gran parte del trabajo del laboratorio de Alemania, que se centraba en los elementos de la percepción y examinaba las capacidades que importaba en el mundo social como opuestas al mundo artificial del laboratorio. En palabras de Binet, si se desea estudiar las diferencias existentes entre dos individuos, es necesario comenzar con los procesos más intelectuales y complicados. Sin embargo, justo lo contrario, hacen la mayoría de los autores que se han ocupado de esta cuestión. En 1895, Binet y Victor Henry publicaron una perspectiva en general, la psicología individual, que le dio al campo una identidad reconocible y propuso una serie de tópicos para investigar. Los autores observaban que la fuerza conductora de la materia era iluminar la importancia práctica que el tópico tiene para el pedagogo, el doctor, el antropólogo e incluso el juez. La dirección de los niños, los desórdenes mentales, las diferencias de raza y los criminales daban a la psicología tanto su objeto de estudio como su significación social. Todo esto reverberó bastante en el siglo XX. En 1904, el gobierno estableció una comisión en la cual fue nombrado Binet para investigar la situación de la subnormalidad mental en Francia. Había un problema particular sobre el diagnóstico de la subnormalidad, borderline, fronteriza,
Los niños individuales eran diagnosticados de diferentes maneras por criterios diferentes, y los niños borderline a menudo perdían mucho tiempo de la clase y del maestro. También había un problema cuando los niños no eran realmente subnormales, eran estigmatizados. La sensibilidad hacia la estigmatización de la normalidad masiva vino principalmente más tarde. El ideal administrativo era claro. Si se podían identificar tempranamente y en forma precisa los estudiantes subnormales, se los podía sacar de las clases estándar. Esto permitiría a las clases realizar el progreso normal y se les podría dar a los niños subnormales una educación especial. El problema de la clase ganó en intensidad debido a los miedos contemporáneos a la degeneración en la población, especialmente en la clase urbana trabajadora. Evidencia de lo cual eran las bajas tasas de reproducción a nivel nacional y los altos niveles de alcoholismo, demencia, crimen y prostitución. También había un interés en la eugenesia. Cuando Binet estableció un dispositivo de test diagnóstico con el cual identificar a los niños problema, el paso tuvo significación más allá del aula. Es necesario destacar también que la comisión pidió un psicólogo para lograr claridad diagnóstica en un área de actividad médica. La división del trabajo entre expertos con calificación médica y aquellos con entrenamiento en psicología, entre diagnóstico clínico y prueba mental, más tarde se convirtió a veces en una cuestión importante en las luchas de los psicólogos por lograr su estatus profesional. La prueba mental, del tipo que inició Binet, se convirtió en la herramienta que legitimó inicialmente la afirmación de los psicólogos de su experiencia independiente y su reconocimiento profesional. Binet trabajó con Theodore Simon en 1873-1961, un colega con experiencia en una institución de niños retardados, y buscaron tareas que fueran confiables para discriminar niños normales y subnormales. Triunfaron cuando se dieron cuenta de que las tareas tenían que tener en cuenta la edad. Los niños subnormales y normales podían cumplir las mismas tareas, pero los primeros podían hacer esas tareas a mayor edad. Su estándar sobre lo que un niño normal a una edad particular puede hacer, basado en una serie de 30 tareas de dificultad gradual, se publicó en revista en 1905. La prueba fue diseñada para ser útil, a la vez debido a que examinaba una variedad de funciones mentales separadas y relativamente complejas. Parecía también evaluar una capacidad psicológica general de interés teórico, que Binet y Simon llamaron juicio. Como Spearman había publicado un año antes de su argumento de que los coeficientes de correlación entre habilidades mentales diferentes revelaban una inteligencia general, los psicólogos trataron de integrar la nueva prueba de escala con la teoría de la inteligencia. Pero Binet mismo nunca dio una definición unificada de inteligencia. Binet y Simon revisaron su prueba en 1908 y nuevamente en 1911, el año en que Binet murió, a la luz de una experiencia y trabajo más amplios con cantidades más grandes de niños. La habilidad de entender las pruebas, bastante inflexibles, fue lenta en Francia, aunque las pruebas fueron adoptadas en Bélgica y en Génova. En París, el trabajo de Binet fue continuado por su sucesor Henri Piéron, 1881-1964, quien convirtió el laboratorio de la Universidad de París en un instituto de psicología. De hecho, la primera escuela francesa de graduación en psicología. Piéron, quien tenía intereses amplios, hizo posible que la investigación francesa en psicología se expandiera y floreciera tanto en el mundo académico como en la parte aplicada. Con su esposa Mathilde, quien realizaba las pruebas mientras él hacía los escritos, perpetuó el estilo de Binet de descripción, que delineaba perfiles individuales más que la construcción de una teoría de la inteligencia general.
Los métodos de Pierron luego fueron usados, por ejemplo, para examinar candidatos a trabajar en el sistema de transporte de París y en el sistema ferroviario francés.